Revelados los relatos embrujados y escalofriantes que abuelos nunca deberían haber contado. Vol. 5. La noche se cernía sobre el pequeño pueblo como una sombra impenetrable. Valeria, madre soltera de 32 años, regresaba de su agotadora jornada en la fábrica. El camino estaba desierto, un eco de soledad resonaba en cada paso que daba sobre las piedras sueltas y los baches que parecían devorarla. Las luces de la calle titilaban como estrellas apagadas, y una inquietante sensación envolvía el aire, como un susurro helado que se colaba por su piel. De repente, oyó voces suaves, casi llamativas, que parecían danzar en la penumbra. «Valeria. Valeria». Le decían, pero ella se negó a mirar atrás. No tenía tiempo para historias de fantasmas en su mente cansada. Al llegar a casa, la atmósfera se tornó pesada. Sofía, su hija de 6 años, la recibió con abrazos y sonrisas, pero había algo en sus ojos que no encajaba, un destello de miedo. «Mami, he tenido sueños raros. Hay un hombre amable que vive al lado», murmuró, mientras su voz se desvanecía entre sollozos. Valeria frunció el ceño, el corazón se le detuvo por un instante. «¿Un hombre amable?» En este barrio, donde los secretos acechaban en cada esquina, no había espacio para la amabilidad. Mientras intentaba dormir, los objetos comenzaban a desaparecer. Primero fue un cucharón de la cocina, luego la muñeca favoritos de Sofía. La sensación de ser observada la acosaba. En las noches, el viento susurraba, llevándose consigo los gritos sordos que bullían en su mente. Las gotas de sudor frío resbalaban por su frente mientras los murmullos parecían convertirse en gritos de advertencia. ¿Qué estaba sucediendo? La angustia se intensificó, y su instinto la llevó a investigar al anciano vecino, conocido entre los habitantes del barrio pero siempre mantenido a distancia. Cuentos de antiguas maldiciones, traiciones y valientes borrados del recuerdo llenaban su mente, saturando sus pensamientos de terror. La comunidad se mantenía alejada de la casa, aunque todos conocían la historia de aquel hombre. «Nunca te acerques», decían. Con cada historia, un escalofrío recorría la espalda de Valeria. El hombre amable que su hija mencionaba parecía más una pesadilla que un abuelito bondadoso. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Decidida a proteger a su hija, Valeria pasó días buscando respuestas. La luna llena iluminó la noche cuando finalmente enfrentó sus miedos, sintiendo que la oscuridad no solo acechaba desde la casa del anciano, sino que también se había infiltrado en su hogar. Miró por la ventana y lo vio, una figura encorvada, sonriendo con una amabilidad perturbadora. La visión le heló la sangre, y un grito quedó atrapado en su garganta. Su mundo había sido refugio y prisión a la vez, la fragilidad de su vida se desmoronaba. Podría llevar a Sofía a salvo lejos de aquella amenaza que parecía inminente. La noche se cerró sobre ellas, los susurros se intensificaron, y Valeria sabía, en lo más profundo de su ser, que su lucha apenas comenzaba. La pregunta latía como un tambor en su mente: ¿está realmente a salvo en su hogar, o el hombre amable es solo una máscara para un horror mucho más oscuro? Valeria se sentó en la cama, la respiración entrecortada, el corazón golpeando en sus oídos. Sofía dormía plácidamente, aparentemente ajena al terror que la rodeaba. Pero ella no podía cerrar los ojos, no podía permitir que la indiferencia del sueño la atrapara cuando el peligro acechaba justo al otro lado de la ventana. Se levantó, sintiendo el frío del suelo de madera bajo sus pies descalzos. Se acercó a la ventana,
La luz de la luna caía sobre el exterior como un reflejo espeluznante. Allí estaba nuevamente, el anciano, apoyado en el porche de su casa con esa sonrisa inquietante. Valeria sintió que el aire se le iba de los pulmones. La mirada del hombre atravesaba la distancia, como si pudiera ver su alma, como si conociera cada secreto escondido en su corazón. ¿Y si él era el responsable de las cosas que desaparecían? Se mordió el labio, tratando de ahogar el pánico que la invadía. Luego recordó las historias que le contaban de pequeña. Sobre los pueblos donde el miedo se volvía real, donde un simple susurro en la noche podía arrastrarte hacia el abismo. ¿Acaso su vida había llegado a convertirse en una de esas leyendas? De repente, un golpeteo distante la sacó de sus pensamientos. Sonaba como un martillo golpeando un clavo en la oscuridad. Provenía de la puerta trasera. Cada golpe reverberaba en su pecho, como si algo intentara salir, o entrar. Valeria se sobresaltó, pero algo dentro de ella le decía que debía averiguar. La lógica y el miedo luchaban por dominar su mente, pero el amor por su hija fue más fuerte. Si algo encontrara, tenía que asegurarse de que Sofía estuviera a salvo. Con cautela, se deslizó hacia la cocina. Cuando alcanzó la puerta, su mano temblaba al tocar el picaporte. Tras comprobar que su hija seguía dormida, respiró hondo y abrió la puerta de golpe. Fue recibida por una brisa helada que le erizó la piel. La noche era silenciosa, como un espacio donde el tiempo se había detenido. El patio trasero estaba oscuro, pero la luz de la luna permitía distinguir un camino y al final, algo moviéndose. Valeria sintió que el tiempo se frenaba. Acercándose lentamente, descubrió una figura blanca en el suelo. Era un muñeco, una de las muñecas que Sofía había perdido. La había dejado en la casa del anciano, eso era imposible. Al instante, una risa suave y melodiosa resonó detrás de ella. «¿La abriste, Valeria?», dijo la figura encorvada ahora más cerca. La voz era suave y seductora, pero suena perversa, como un canto de sirenas que atraía a las almas perdidas. Valeria dio un paso atrás, la adrenalina la empujó a moverse. «¿Qué quieres de nosotras?», gritó, la voz temblorosa pero desafiante. La imagen del anciano se acercaba, y en su mirada había algo que la helaba hasta los huesos. No eran ojos de un hombre amable, sino unos que parecían mezclar diversión y maldad. Valeria sintió el frío recorrer su cuerpo, y en ese momento, mientras el hombre avanzaba con su sonrisa macabra, el viento devolvió ecos de su propia voz: «Valeria». Valeria, sudor frío corría por su frente, y, en un último intento por proteger a su hija, corrió hacia la puerta de su casa. Pero el anciano la detuvo con una mano temblorosa, lo que la hizo caer de espaldas, aterrada. «No puedes escapar, el juego ha comenzado», susurró. En la penumbra, un grito desgarrador se alzó, protagonizado por Sofía, que aguardaba en la habitación. Fue el sonido que fracturó el mundo de Valeria en 1000 pedazos. Las sombras se alzaban a su alrededor, y en su mente retumbaba la incesante pregunta: ¿qué juego era este y quién sería el verdadero prisionero? El horror apenas se comenzaba a revelarse, y ella ya no podía ver con claridad. ¿Podría escapar de las garras del anciano y salvar a su hija antes de que fuera demasiado tarde? Valeria se encontraba deslumbrada por el terror. El grito de Sofía resonaba en su mente, pero no había tiempo para pensar, solo actuar. Se levantó del suelo de un salto, las manos temblorosas por el frío y el miedo que gritaba en su interior. La sombra del anciano se proyectaba sobre ella, llena de contornos grotescos e inquietantes. Era una figura casi etérea, como si de verdad viniera del más allá. «Sofía», gritó, luchando contra la presión que el miedo ejercía sobre su pecho. Cada segundo contaba. Las paredes de la casa parecían acercarse, como si la misma estructura la estuviera atrapando. Sin un segundo que perder, giró la cabeza hacia la puerta de su hogar, ahora más que un refugio, un símbolo de esperanza. Pero, antes de que pudiera dar un paso,
el anciano le hizo un gesto con la mano. Ciñendo su mirada, entrecerró los ojos, el eco de su risa intensificándose mientras una ráfaga de viento helado atravesaba el patio. La risa se convirtió en susurros que parecían envolverla, cada palabra refrendaba un círculo de claustrofobia a su alrededor. Tu hija se convierte en parte de esto, Valeria. La piel de Valeria se erizó. El anciano no solo estaba jugando con sus miedos, estaba jugando con su hija. La imagen de Sofía, vulnerable y asustada, le llenó de un coraje furioso. Era madre y no se dejaría vencer tan fácilmente. La voz de Sofía, ahora temblorosa, quebrantó el aire espeso. Mamá, no me dejes sola. La desesperación en su tono era palpable y Valeria sintió que su corazón se destrozaba. El instinto maternal se apoderó de ella en cuestión de milésimas de segundo. Sin pensar más, giró hacia el hombre y gritó, déjala en paz. Los ojos del anciano brillaron con malicia. ¿Y qué te hace pensar que lo que quiero es a ella? Tu miedo me alimenta, Valeria. Esa es la verdadera esencia del juego. Las palabras del anciano resonaron con frialdad, volviéndose un eco constante en su mente. Entonces, un giro inquietante en la trama la hizo detenerse. Recordó algo que había leído sobre leyendas antiguas, sobre seres que se alimentaban del miedo y la angustia. ¿Podría ser que su temor estaba alimentando a aquel ser? La idea hizo que su piel se erizara aún más. Si iba a salvar a Sofía, primero tendría que enfrentarse a su propio terror. Basta, exclamó, decidiendo tomar el control. Tú no tienes poder sobre nosotras. Nos iremos de aquí. Con cada palabra, las sombras comenzaron a retroceder, como si el mismo anciano temiera su valentía. Sin embargo, el anciano sonrió. ¿Eres capaz de dejar ir tus miedos? El verdadero horror no está en mí, sino en lo que llevas dentro. Con un gesto de su mano, el viento comenzó a soplar más fuerte, como si un torbellino se formara. Las sombras giraban a su alrededor, convirtiéndose en figuras sombrías que parecían querer atraparla. Valeria, sintiéndose abrumada, tuvo que luchar contra los recuerdos que empezaron a inundar su mente, las noches sin dormir, las dudas sobre su capacidad como madre, el amor y el miedo que la mantenían atrapada. Soy más fuerte que esto, murmuró para sí misma. Su energía renovada le dio fuerza. La figura encorvada comenzó a desvanecerse lentamente mientras Valeria cerraba los ojos y se concentraba en su amor por Sofía. El viento se apaciguó de repente, y una calma inquietante la envolvió. Sintió la presencia de su hija cerca, esperando, mientras el rostro del anciano perdía forma. ¿Podría estar venciendo el miedo que le habían inculcado desde pequeña? ¿Podría realmente liberarse y al mismo tiempo, rescatar a Sofía? Justo cuando la luz de la luna comenzó a brillar con una intensidad apenas creíble, el anciano lanzó una risa final, profunda y retumbante. El juego no ha terminado, Valeria. Y ahora, estás realmente dentro de él. Las sombras se abalanzaron nuevamente, pero esta vez, en el centro de su desesperación, Valeria sintió la fuerza del lazo que la unía con Sofía. Pero él allí, en un giro aterrador, se dio cuenta de algo. Si quería escapar, tendría que aceptar el horror que llevaba dentro, y tal vez, incluso, abrazarlo. La oscuridad se cernía sobre ella, la luz de la luna se opacaba. Valeria tuvo que enfrentarse a lo que había guardado en su corazón, y con cada latido, llegó a entender, el verdadero juego apenas comenzaba. Sin embargo, una pregunta latente quedó en el aire. ¿Qué secretos cargaría su propia alma? ¿Y cómo los usaría el anciano en su contra? Y así, con el inminente peligro acechando, Valeria dio el primer paso hacia su verdad, preguntándose si podría comprender lo que significaba realmente el miedo, antes de que fuera demasiado tarde. Valeria sintió como el aire se volvía cada vez más denso, como si los propios miedos se materializaban en una neblina opresiva que la rodeaba. Las figuras sombrías, antes un torbellino de oscuridad, comenzaron a asomar rostros familiares y olvidados.
Cada sonrisa, cada lágrima, eran fragmentos de su vida que se transformaban en sombras grotescas, burlándose de ella. Ahí estaba su madre, asustada y atrapada, y allí, más atrás, sus propios errores y fracasos, reflejados en ojos vacíos. No, gritó, sacudiendo la cabeza para despejar su mente. Esto no es real. Ninguno de ustedes tiene poder sobre mí. La determinación palpitaba en su pecho como un tambor de guerra, mientras la oscuridad parecía reírse de su protesta. Recordó las noches en que su madre había rezado, las historias de seres que surgían a causa del miedo. Aunque el anciano le había dicho que su miedo lo alimentaba, ella no podía permitir que lo hiciera más. Las sombras comenzaron a arrastrarse al suelo, buscando escapar. Valeria se concentró, dirigiendo su energía hacia cada figura, cada recuerdo que había dejado que la paralizara. No más, ya no más, repitió como un mantra, mientras la furia contenida dentro de ella se desataba. Las risas del anciano se intensificaron, llenando el ambiente con ecos discordantes. No puedes huir de lo que eres, Valeria. El miedo es tu naturaleza. Cuanto más luches, más fuerte me harás. Ella sintió la verdad de sus palabras, pero también un rayo de esperanza. Si el miedo era parte de ella, entonces también lo era el coraje. De pronto, el viento se detuvo y la luz de la luna iluminó su rostro. Sofía, gritó, llamando a su hija con la firmeza de una madre que no cedería ante el mal. Un pequeño brillo apareció a su lado, un destello dorado que desbordaba amor puro. Era Sofía, más fuerte de lo que Valeria había imaginado. Mamá, estoy contigo, dijo su hija, y Valeria sintió una oleada de cálido consuelo. La conexión entre ellas era un hilo dorado en medio de la opaca oscuridad, un recordatorio de lo que verdaderamente importaba. El anciano dio un paso atrás, como si la luz de su amor lo quemara. ¿Qué? ¿No te das cuenta? El poder que crees tener no es más que una ilusión. Sin embargo, una chispa de inquietud cruzó su rostro. Ese vínculo, no me gusta. Puede que el juego tome un giro inesperado. Las sombras comenzaron a volver a formarse, más violentas, como un remolino que quería devorarlas. Valeria sintió como la oscuridad se arremolinaba a su alrededor, buscando rendirla nuevamente. Cada sombra era un reto, una manifestación de los miedos que había ocultado. Enfrentemos esto juntas, dijo Valeria, apretando la mano de su hija. De repente, el terror que la había consumido se convirtió en valor renovado. Aceptamos nuestros temores, pero no les servimos. Con ese pensamiento, reunió toda su fuerza. Las figuras sombrías comenzaron a desvanecerse ante la luz que irradiaban, cada eco de su momento de dolor se fundía en una iluminación dolorosa pero liberadora. Los ecos de gritos y lamentos se alzaban, resonando en la negrura, pero Valeria no se detuvo. Sabía que lo que estaba sucediendo era parte de lo que ella era. Las risas del anciano se convirtieron en alaridos, y él empezó a encoger y a deformarse, como una sombra atrapada por el fuego. No puedes hacer esto. No puedes. Pero puedo, respondió Valeria con determinación. No solo por mí, sino por todas las que han sido atrapadas como yo. Sin embargo, mientras comenzaba a ganar terreno, un oscuro susurro hizo eco en su mente. Esto solo es el principio. Valeria se sobresaltó. Un nuevo miedo surgió. ¿Qué quería decir el anciano con eso? Una nueva ola de pánico la envolvió cuando sintió que la campaña por la liberación apenas había comenzado, y el sacrificio que tendría que hacer era más grande de lo que jamás habría imaginado. ¿Qué viene ahora?, pensó, preguntándose si en su búsqueda por la verdad había liberado algo peor que su propio miedo. El eco de una nueva risa resonó a lo lejos, proyectando un abismo aún más oscuro frente a ella. Valeria se preparó para enfrentar la próxima oleada del juego, preguntándose si podría vencer a los fantasmas que se abalanzaban de su pasado,
o si serían ellos quien finalmente la arrastrarían hacia la oscuridad eterna. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar la risa lejana. Era un sonido crujiente, como hojas secas pisoteadas por un pie que nunca se detiene. La neblina espesa a su alrededor comenzó a desenredarse, revelando un paisaje distorsionado, una mezcla entre su casa de infancia y el oscuro bosque donde había perdido a su madre. El suelo se volvió fangoso, tragando sus pasos y limitando su movimiento, las figuras sombrías se recomponían, sus rostros ahora más definidos, y Valeria sintió un peso imposible sobre su pecho. «Tienes que seguir luchando», le dijo Sofía, su voz resonando como un eco de esperanza. Aunque la luz de su conexión parecía brillar en la oscuridad, otros seres comenzaron a congregarse a su alrededor, sombras más allá de la comprensión, corrosivas y voraces. «¿Qué más quieres de mí?», suplicó Valeria, su voz temblando entre la desesperación y el desafío. El anciano, ahora apenas un contorno borroso, se reía cada vez más fuerte, su figura se alzaba, tomando un aspecto monstruoso, y Valeria comprendió que su miedo lo hacía poderoso. «Quiero tu alma, Valeria. Quiero el miedo que has creído haber superado», susurró, el eco de su voz deslizándose como un gusano por su mente. «Cuantos más enfrentes, más grande crecerá tu oscuridad». Las sombras avanzaron, desplomándose hacia ella como un torrente. Valeria sintió sus recuerdos más oscuros aflorar, cada error, cada traición. El rostro de su madre apareció otra vez, pero esta vez estaba enojada, acusándola con una mirada que perforaba su corazón. «Fuiste tú quien me dejó», decía con una voz que cortaba como un hielo ardiente. «No. No es cierto, mamá, yo no quise». Valeria gritó, la desesperación transformándose en pánico. La neblina se arremolinaba, entrelazándose con su dolor. Sentía como la tierra comenzaba a temblar bajo sus pies, y las sombras que rodeaban a Sofía empezaron a acercarse. «Mamá, sal», gritó Sofía, aterrorizada, mientras las raíces del suelo la atrapaban, intentando ensuciar su luz. La pequeña niña comenzó a llorar, y Valeria vio cómo su chispa dorada se debilitaba cada vez más. «Sofía». Valeria extendió la mano, pero la oscuridad parecía tener un poder implacable. En un instante, Valeria entendió. La luz que emanaba de su hija no podía soportar el peso de su dolor. Había alimentado a la oscuridad durante tanto tiempo que incluso su amor se convertía en combustible. Con cada grito de Sofía, el anciano recuperaba fuerza y presencia. «¿Ves? Cada lágrima tuya me hace más fuerte», se rió el anciano, arrastrando las palabras con una mezcla de diversión y deseo. «La luz solo es una ilusión, Valeria. La verdad es que siempre has estado destinada a vivir en la sombra». Sin pensar, Valeria cerró su puño, recordando las historias que su madre le había contado sobre la fuerza de una madre. «Yo no soy solo miedo. Soy amor, soy fuerza, soy una madre que no se rendirá», gritó, su voz resonando con una energía atrapante. Mientras pronunció esas palabras, sintió que la oscuridad temblaba. Una grieta se abrió ante ella, y figuras conocidas comenzaron a emerger de la neblina, criaturas con formas grotescas que eran ecos de su pasado. Eran sus propios traumas, sus miedos, pero esta vez, ella estaba lista para enfrentarlos. La batalla no sería solo física, sino un desafío a su voluntad. Valeria sabía que estaba en juego más que su vida, estaba luchando por el alma de su hija y la posibilidad de un futuro libre de sombras. Con cada paso hacia la grieta, la neblina intentaba devorarla, pero aquello que creía que era su punto más bajo se transformaba en su fortaleza. Sin embargo, mientras avanzaba, el anciano susurró una última advertencia que la hizo tambalear. «Tu viaje apenas comienza. Los verdaderos horrores emergen al enfrentar lo que más temes». Valeria se detuvo, una ola de inquietud recorriéndola. La risa del anciano reverberaba en la oscuridad, y un escalofrío helado la sorprendió. «¿Qué más podría haber allá afuera?», se preguntó con una mezcla de terror
Intrigante curiosidad. Las sombras estaban atentas, listas para devorarla, y en ese momento se dio cuenta de que la verdad podría ser mucho más aterradora de lo que había esperado. Su corazón latía con fuerza mientras la grieta se ensanchaba, pero una nueva voz resonó, más familiar y reconfortante. «Mamá, confía en mí», dijo Sofía suavemente, iluminando el camino entre la oscuridad. Valeria se sintió más fuerte, pero un nuevo frío se cernía sobre ellas. A medida que la grieta se abría más, la visión de los verdaderos horrores la llenó de un miedo renovado. La oscuridad no era el único enemigo, los secretos del pasado también estaban listas para revelarse. La pregunta resonaba en su mente: ¿podría enfrentar la verdad de lo que se ocultaba más allá de la grieta, o caería en la misma trampa de la oscuridad que la había atrapado tantas veces? Todo lo que sabía enfrentaba un nuevo desafío, uno que transformaría para siempre el significado de su lucha. La grieta latía como su propio corazón, y con un último suspiro, se lanzó dentro, sin saber que quizás, al final de este camino, la respuesta a su liberación podría ser aún más terrorífica de lo que jamás había imaginado. La luz de Sofía se intensificó al momento en que Valeria cruzó la grieta. Todo a su alrededor se tornó en un torbellino de colores opacos y contornos distorsionados. El aire era denso, como si la atmósfera misma desease asfixiarla, y un silencio perturbador cayó sobre sus oídos, reemplazando la risa burlona del anciano. En ese instante, Valeria se encontró en una sala enorme que parecía fusionar vertientes de su pasado. Las paredes estaban tapizadas con imágenes de su infancia, risas, juegos, pero también sombras, un recordatorio doloroso de lo que había sacrificado. En el centro, sobre un pedestal antiguo, había un espejo que la miraba con ojos hambrientos. Veía un reflejo herido, como si cada indicio de su sufrimiento se traspasara la superficie del cristal. «No soy lo que crees», gritó, esperando que su voz rompería el hechizo. Pero el espejo la contuvo, revelando los secretos que había enterrado. En un instante sombrío, vio a su madre, su rostro lleno de angustia, ante ella. «Valeria, ¿por qué no luchaste por mí?», preguntó la figura, su voz resonando como un eco de culpa que llenaba la habitación. «Fui una niña. No sabía cómo. Lo hice para sobrevivir», replicó Valeria. Pero la voz de su madre resonó de nuevo, clara y definitiva. «Tu culpa nunca te dejó, y ahora, mira lo que has traído contigo». Las imágenes en el espejo comenzaron a distorsionarse, formando nuevas fracturas. Valeria se vio a sí misma enfrentando a sus miedos más profundos, las decisiones fatídicas que la habían llevado a esta oscuridad. El reflejo se convirtió en una serie de escenas, abandonos, traiciones, y gritos ahogados que parecían emanar de su propio ser. Mientras las visiones se multiplicaban, el espejo iluminó la figura del anciano a sus espaldas. «Te dije que los verdaderos horrores emergen al enfrentar lo que más temes», murmuró, su voz acariciando la nuca de Valeria como si estuviera esperando el momento perfecto para dejarla caer. «¿Ves? Tu mayor enemigo eres tú misma». Sofía, aún brillando débilmente, comenzó a gritar. «Mamá, no lo escuches. No dejes que te atrape». La pequeña chica luchaba por mantenerse firme en medio de la tormenta de imágenes que la rodeaban, pero cada grito de Valeria parecía alimentar la oscuridad que respiraba en el espejo. Las sombras cobraban vida, formando tentáculos que se retorcían hacia ella. Una mano que emanaba un frío hiriente emergió del espejo, intentando asirla con dedos temblorosos. La visión de su madre se desvanecía, dejando solo el reflejo voraz que la hacía ceder al miedo. «Dame tu aliento, Valeria. Dame tu dolor, y te mostraré la libertad que deseas», suplicó el anciano desde la distancia, intentando seducirla con su promesa envenenada. «No», gritó Valeria, el desespero inundando su voz. Con cada palabra, el espejo temblaba y sus contornos parecían rasgarse. «No seré prisionera de mi dolor». Y en un instante de desesperación, con todas sus fuerzas, se lanzó hacia el espejo, su corazón latiendo con fuerza,
decidida a romper la ilusión, al chocar contra el cristal, sintió una explosión de luz. Todo se inundó en un estallido de color brillante, como si la oscuridad misma se dispersara ante su valor. Pero antes de poder entender lo que sucedía, una nueva niebla la envolvió, otra realidad comenzaba a tomar forma, en ese nuevo entorno. La neblina no dejaba ver con claridad, pero una voz susurrante trajo consigo una sensación familiar. «Estás cerca, Valeria, aún no has encontrado la verdad de lo que hiciste», dijo la oscuridad. Un sudor frío le recorrió la frente mientras el eco de su pasado resonaba en su mente. Valeria parpadeó y de pronto se encontró en un sendero de su infancia, rodeada del bosque que había aprendido a temer. «¿Qué es lo que debo enfrentar ahora?», murmuró, la confusión llenando su ser. Atrás, el espejo se agrietaba, pero su reflejo se mantenía entornado, como si aún tuviera algo que revelar. El bosque parecía vivo, las sombras se movían entre los árboles, observándola con ojos invisibles. «Tu viaje apenas comienza, Valeria», resonó nuevamente la voz del anciano. «Algunos secretos son más oscuros de lo que imaginas. ¿Qué harías por tu hija, si eso significara revivir tu propio horror?» Valeria sintió una nueva ola de terror. No solo necesitaría enfrentar a la oscuridad, sino también las decisiones que la llevaron allí. Mientras se adentraba en el bosque, se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas había comenzado, y que los secretos del pasado no solo la perseguían a ella, sino que también acechaban a Sofía. La única pregunta que resonaba era: ¿podría realmente entrar en su recuerdo sin perderse de nuevo en la oscuridad? La respuesta a esa pregunta podía costarles a ambas algo más que la lucha misma, algo que podría atormentarlas para siempre. Valeria dio un paso al frente, sus pies hundiéndose en la hojarasca del bosque, que crujía como si murmurara secretos olvidados. La neblina se arremolinaba a su alrededor, haciéndola sentir como si no estuviera sola. Aguijoneada por la sensación de ser observada, se giró, pero el vago murmullo de las sombras le advertía: la oscuridad alrededor era más que solo un entorno, era un ser, paciente y hambriento. «¿Qué me espera?», se preguntó, tratando de calmar el pánico que crecía en su pecho. Los ecos de su infancia resonaban en su mente, recordándole las noches en que su madre le contaba historias de brujas y sombras que acechaban en la oscuridad. Pero estas no eran historias, esto era real. A medida que avanzaba, los árboles comenzaron a cambiar. Las ramas se retorcían, formando rostros torcidos y miradas vacías que parecían seguirla. «Esto no es un recuerdo», murmuró, su voz temblorosa, «es una prisión». Intentó recordar cómo había llegado allí, qué había hecho para merecer este tormento. De repente, una risa aguda y burlona retumbó entre los árboles. La voz era del anciano que había cruzado su camino. «¿Te gusta el espectáculo, Valeria? Esta es la obra maestra de tu vida. Cada decisión, cada miedo, todo aquí, a tu alcance». «No estoy aquí para quedarme», replicó Valeria, con más determinación de la que sentía. «Tengo que salvar a Sofía». «¿Salvarla de qué?». «¿De la verdad? Los recuerdos son como sombras, siempre serán parte de ti». Las palabras del anciano eran como dagas que hurgaban en su conciencia. Entendía que debía enfrentar su culpa, pero el peso la aplastaba. De pronto, las sombras se agitaron, y una figura oscura apareció entre la bruma. Tenía la misma mirada apagada de su madre, pero sus labios estaban sellados en un silencio que goteaba desesperación. «Mamá», gritó Valeria. Pero la figura se desvaneció, dejándola vacía, despojada de esperanzas. Cada paso que daba hacia el corazón del bosque le despertaba un dolor familiar, uno que juró olvidar. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no se permitiría abandonar su misión. «Debo enfrentar lo que hice», se dijo. «No puedo permitir que el pasado me consuma». Pero cada árbol que tocaba parecía murmurar su nombre, una llamada constante que le recordaba las decisiones que había tomado, los sacrificios que había hecho. Mientras avanzaba, comenzó a ver visiones en el suelo.
Flashbacks de su vida, el día que decidió huir, el momento en que dejó a su madre atrás, la última vez que sostuvo la mano de su hija. Los recuerdos eran crueles, desgarradores, y cada uno le susurraba al oído lo que había perdido por ser cobarde. ¿Lo ves? Cada paso te lleva más cerca de la verdad, musitó la voz del anciano, ahora más cerca, casi junto a ella. ¿Te atreverás a liberar a tu hija del ciclo, o te quedarás aquí, siendo prisionera de tus propios miedos? El suelo tembló bajo sus pies y el aire se volvió pesado. Con cada conexión hecha, la sombra de su madre regresaba, esta vez gritando, exigiendo respuestas. Valeria. Este es tu legado. No. No puedo renunciar a Sofía por mis errores, se gritó a sí misma, pero en el fondo sabía que sus decisiones habían tenido consecuencias. La angustia se transformaba en terror. Tenía que avanzar, pero cada murmuro del bosque la drenaba. Debo continuar, decidió, aferrándose a la esperanza de que al final pudiera encontrar la luz para Sofía. Alcanzó el corazón del bosque, donde se alzaba un enorme roble, el árbol que había crecido con ella y que ahora estaba lleno de marcas, cicatrices del tiempo. Valeria se detuvo, sintiendo el frío intenso que emanaba del tronco. Un alarido la sacudió, resonando en su corazón. ¿Qué harías si justo al lado de tu hija aparecen las sombras de tu pasado? El tiempo pareció estancarse. Su respiración se aceleró. Frente a ella, las líneas de separación entre el pasado y el presente comenzaron a desdibujarse. ¿Qué estoy dispuesta a perder para salvarla?, pensó, la pregunta girando en su mente como un eco. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, brillando con una oscuridad profunda. Todo se estaba juntando, la verdad se asomaba a la superficie mientras el roble comenzaba a temblar, la revelación o el final. La bruma se espesó, y en ese momento, la voz familiar de Sofía alcanzó su oído, clara y llena de terror. «Mamá, ayúdame». Y con ese grito desgarrador, todo se oscureció nuevamente, como un telón que caía en un cliffhanger, dejando a Valeria atrapada entre su pasado y el futuro. ¿Podría realmente salvar a su hija enfrentando sus más profundos temores? El silencio se hizo denso, una sombra más vasta llenando el aire. ¿Qué horror desataría la verdad oculta en el corazón de aquel bosque? Valeria despertó en un lugar difuso, como si flotara en un espacio entre los sueños y la realidad. La bruma aún la envolvía, pero ahora se sentía más palpable, casi como una manta húmeda que presionaba su piel. Un susurro resonó en su mente, una advertencia silenciosa: no te detengas. A su alrededor, las sombras se agitaban, danzando al compás de su corazón bombeante. «Sofía», gritó, pero su voz se perdió en el aire pesado. A medida que la realidad comenzaba a tomar forma, se dio cuenta de que no estaba sola. Formas se retorcían en la distancia, humanoides pero distantes, sus rostros estaban marcados con desolación, ecos de personas que habían pasado por allí antes, atrapadas en sus propios laberintos de tormento. Valeria se levantó, obligándose a los pies cansados a avanzar. «Tengo que encontrarla», repetía en su mente, su mantra frente al creciente miedo. Siguió el eco de la voz de su hija, una melodía desgarradora que resonaba en lo más profundo de su ser. Se sintió como un barco en medio de una tormenta, siendo llamado hacia una costa de esperanza, aunque el camino estuviera cubierto de sombras. De pronto, un claro surgió ante ella. En el centro, un altar rudimentario, hecho de piedras y raíces entrelazadas, pulsaba con una luz tenue, casi sobrenatural. En su interior, se vislumbraba una figura, envuelta en hilos de neblina que giraban de manera errática. «Sofía», susurró Valeria, una mezcla de angustia y anhelo en su voz. La figura se giró lentamente, revelando un rostro familiar, pero los ojos de Sofía estaban vacíos. Mamá habló con una voz susurrante, como si el aire se robara cada palabra. «No puedes estar aquí». Las sombras alrededor comenzaron a moverse más rápido, como si se alimentaran de su angustia. «No. No voy a irme sin ti».
Valeria sintió la fuerza de su voluntad, un torrente que atravesaba su miedo. Se acercó al altar, las sombras intentando detenerla, pero cada paso que daba parecía borrar su efectividad. Sofía, pelea. Estoy aquí. La figura comenzó a desvanecerse, su forma volviendo a ser etérea. Valeria, la verdad está aquí. Debes enfrentarlo. El último susurro se desvaneció, arrastrado por el viento. Un chillido impactante resonó de repente, un eco lleno de ira que atravesó el claro. Las sombras dieron un salto, desdibujándose y volviéndose más densas. Valeria dio un paso atrás, sintiendo una presión en el pecho, como si estuvieran intentando succionar cada pedazo de esperanza que había reunido. En ese instante, el anciano apareció de nuevo entre las sombras, su sonrisa burlona mostrando un desdén familiar. Tienes que elegir, Valeria. La verdad o la ilusión. La salvación de tu hija o quedarte aquí, junto a tus miedos. Sus palabras eran serpientes que se enroscaban en su mente, veneno puro que despertaba su culpa más profunda. No tengo tiempo para esto, gritó, consciente de que cada segundo que pasaba podría ser el último para Sofía. La neblina se espesó y empezó a chocar con una fuerza implacable, llevándola a luchar contra la oscuridad que intentaba tragársela. En ese momento, recordó a su madre, a las historias que le había contado sobre la redención y el sacrificio. Todos esos cuentos que había ignorado de niña ahora se alzaban con un nuevo significado. Estoy dispuesta a arriesgarlo todo. Las sombras se abalanzaron hacia ella, pero Valeria elevó sus brazos, gritando con todo su ser. Mamá, Sofía. Estoy aquí. El grito resonó en el aire, y de pronto, un rayo de luz brotó del altar, enfrentando la oscuridad. Todo se detuvo. La luz creció, empujando a las sombras hacia atrás. Valeria sintió una oleada de energía fluir a través de su cuerpo. La voz de Sofía se volvió un eco fuerte y claro, como un canto que guiaba la luz. El anciano gritó, lleno de furia. No puedes escapar de tu destino. A medida que la luz lo absorbía, Valeria corrió nuevamente hacia su hija. Sofía. Todo estará bien. Pero antes de que pudiera alcanzarla, la figura de su hija se alzó del altar, intentando liberarse de las cadenas invisibles que la mantenían. Unida a aquel oscuro lugar, la batalla era intensa, la luz comenzaba a romper las cadenas que las mantenían atadas. La conexión entre madre e hija era palpable, y la esperanza brillaba más intensamente que la oscuridad. Pero el anciano aún no había terminado de luchar, y un grito cargado de venganza rebotó en los árboles. Este no es el final. El suelo tembló al tiempo que las sombras se desvanecían, y en la confusión, Valeria se dio cuenta de que algo se estaba rompiendo en el enlace que ataba a su hija. ¿Sería suficiente? ¿Podría realmente recuperar a Sofía antes de que las sombras la consumieran completamente? La luz estalló en una explosión de energía, dejando un rastro de oscuridad a su paso. Valeria extendió la mano, sintiendo que la batalla estaba lejos de concluir. Un resplandor brillante iluminó el bosque, pero todo se convirtió en un torbellino de caos. Mamá. La voz de Sofía resonó, llena de terror, mientras el eco de la oscuridad a su alrededor amenazaba con tragarse la luz. Las sombras se agitaron una vez más, secuestrando la esperanza. El corazón de Valeria se aceleró. Lo que estaba en juego ahora era más que una elección, era la existencia misma de su hija. ¿Qué más debo hacer?, pensó, mientras la luz y la oscuridad libraban una batalla final, dejando en el aire una pregunta inquietante: ¿podría realmente salvar a Sofía antes de que fuera demasiado tarde? El resplandor que emanaba del altar comenzó a desvanecerse, dejando rastros de luz en el aire, como si el mismo tiempo se detuviera ante la angustia de Valeria. La desesperación la envolvió mientras el grito de Sofía se ahogaba en el eco de la oscuridad. El anciano, aún torcido por la luz que lo atacaba, se retorció con una risa burlona, parecía alimentarse de la agonía que se cernía sobre ellas. ¿De verdad crees que puedes liberarla,
dijo, su voz una mezcla de burla y desafío. Este lugar se alimenta de tus miedos, Valeria. Mientras más luches, más difícil se hará. Valeria sintió que las palabras del anciano se clavaban en su mente como dagas afiladas. La luz estaba disminuyendo, y en su lugar, las sombras danzaban como bestias hambrientas. No voy a rendirme, gritó, su voz resonando con una determinación sorprendente, acallando la sensación de derrota que la acechaba. Con un súbito impulso, corrió hacia el altar. En ese instante, recordó lo que había aprendido de aquel viejo libro lleno de relatos oscuros que su madre le había leído. Había una historia sobre un sacrificio, un acto de amor que podía romper maldiciones y liberar a las almas atrapadas. Sofía. Si me escuchas, debes aferrarte a nuestra conexión. Al amor que compartimos. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas mientras se concentraba en el profundo lazo que las unía. La memoria de Sofía corriendo en el jardín, riéndose y jugando, su voz llena de la alegría inocente de la infancia, invadió su mente. Las sombras se abalanzaron sobre ella, pero Valeria avanzó con pasos firmes, confiando en que su amor podía convertirse en la luz que las disipara. Yo elijo la verdad, elijo enfrentar mi mayor miedo. Justo entonces, un profundo silencio se hizo en el aire, como si el mundo mismo sostuviera la respiración. Todo lo que quedaba era la conexión entre madre e hija, un hilo invisible que latía con cada pulsación de su corazón. Valeria extendió su mano, buscando el rostro de Sofía en la neblina. Recuerda todo lo que hemos vivido, Sofía. Vuelve a mí. El altar comenzó a vibrar, y un fogonazo de luz brotó de él, como si respondiera a su llamado. Las sombras retrocedieron, chillando, temerosas de la fuerza que emanaba de aquella conexión. Valeria sintió como el poder de su amor era un faro en la oscuridad. Desesperadamente, Sofía luchaba contra las cadenas, su imagen parpadeando entre la luz y la sombra. Mamá, ayúdame. Su voz, antes sombría, comenzó a adquirir un nuevo brillo. Valeria sintió que un torrente de energía recorría su ser, algo más que fuerza, era un deseo ardiente de estar juntas, de luchar por la vida. Las sombras chillaban, intentando cerrarse sobre el altar, pero la luz crecía, formando un escudo que las mantenía a raya. No te soltaré. Valeria gritó, sintiendo que una parte de su ser se ofrecía al sacrificio, a dejar ir su propia esencia para salvar a su hija. Un crujido desgarrador resonó por el claro. La energía se concentró en el altar y se disparó hacia ellas, rompiendo el dominio de la oscuridad. Valeria cerró los ojos, dejando que la luz la llenara, sintiendo cómo se entrelazaba con Sofía. Juntas, siempre murmuró, mientras las sombras se retorcían en un último intento de arrastrarlas al abismo. Sin embargo, el anciano no se rendía. Esta batalla no ha terminado, Valeria. Tu sacrificio solo fortalecerá mi poder. Las carcajadas resonaban en el aire, pero Valeria no se detuvo. Con toda su determinación, lanzó su corazón en un grito final, como si quisiera desgarrar el mismo tejido de la oscuridad. Por el amor que nos une, las cadenas se rompen. La luz se expandió en todas direcciones, desmembrando las sombras, haciendo que la risa del anciano se convirtiera en gritos de desesperación. El suelo tembló, y en un último estallido, las sombras comenzaron a desvanecerse, llevándose consigo el eco del anciano. Mamá. Sofía gritó con fuerza, mientras la luz la envolvía por completo, liberándola de su prisión, pero justo cuando Valeria pensaba que todo habría terminado, sintió una sacudida en el aire, una vibración ominosa que prometía algo más. En ese instante, la bruma comenzó a tornarse más densa, girando en un torbellino a su alrededor. Las sombras no habían sido completamente derrotadas. Un nuevo eco surgía en la distancia, una voz antigua y rencorosa que prometía regresar. ¿Has estado tan segura de la victoria, Valeria? Este es solo el comienzo. Se generó un silencio inquietante, mientras la neblina se arremolinaba, y una nueva amenaza se cernía sobre ellas.
La luz titilaba, y Valeria comprendió, aterrorizada, que la lucha por la salvación de Sofía aún estaba lejos de culminar. Valeria despertó con un sobresalto, el sudor empapando su frente. Estaba en su cama, con Sofía abrazada a su lado, ajena a la tormenta que había arrasado su mente. Se sentía perdida, como si hubieran pasado años en aquel bosque tenebroso. Pero una parte de ella sabía que la lucha aún no había terminado. El eco del anciano resonaba en su mente, sugiriendo que quizás todo había sido un juego y que la batalla real estaba aún por llegar. Sin embargo, esta vez estaba lista. Valeria miró a su alrededor, el hogar que construyó con tanto amor parecía diferente, como si aún albergara ecos del miedo. Se levantó con determinación, su corazón latiendo fuerte al recordar la conexión que compartía con su hija. Nunca más, murmuró para sí misma, recordando que la luz de su amor podía vencer cualquier sombra. Miró a Sofía, su pequeña, y se sintió aliviada al verla respirando tranquilamente, su luz siempre brillaría. Hoy tenemos que hacer algo especial, le dijo Valeria mientras despertaba a Sofía con suavidad. Una aventura donde nada nos detenga. La niña sonrió, mostrando su inocencia, aunque su mirada indicaba que algo había cambiado en su madre. Juntas, comenzaron a limpiar la casa. A cada habitación que pasaban, Valeria se aseguraba de contar historias de valentía, esperanza y amor. No iba a permitir que las sombras del pasado apagaran la luz de su hogar. El miedo que sentí fue muy real, pero también lo fue el amor que me salvó, le decía a Sofía, quien escuchaba con atención la historia de cómo había derrotado al anciano. Mientras se disponían a sacar la basura, Valeria descubrió un viejo álbum de fotos escondido bajo el sofá. Lo abrió y comenzaron a mirar las imágenes llenas de risas y momentos felices. Estas son las memorias que debemos atesorar, dijo Valeria, y en ese instante supo que había hecho lo correcto al enfrentar sus miedos. Con cada página que pasaban, Valeria se sentía más fuerte. Revivía momentos que habían dado forma a su vida. Cada experiencia es parte de nosotros, Sofía. A veces, hay que enfrentar lo que más tememos, pero nunca tenemos que hacerlo solos, le explicó mientras su hija asentía con una sonrisa iluminadora. Mientras intentaban colocar las cosas en orden, escucharon un ruido. Era el anciano, parado en la puerta, su figura aún encorvada, con esa mezcla de amabilidad y maldad. Valeria sintió que los ecos de la noche oscura regresaban, pero esta vez, la valentía brotó como un volcán en erupción. No dejaremos que nos domines. Tu tiempo ha terminado, exclamó. El anciano se rió, como si su risa pudiera desmoronarlas. ¿Lo creen así de fácil? La oscuridad siempre encontrará la manera de regresar. Pero Valeria estaba decidida. No tengo miedo, y nunca más permitiré que te acerques a mi hija. En ese momento, toda la luz que había guardado en su corazón se desplazó hacia afuera, brillante y poderosa, envolviendo el espacio entre ellas. Las sombras comenzaron a formarse alrededor del anciano, y antes de que las risas se tornaran en gritos de terror, él se desvaneció, asfixiado por la luz que emanaba de su amor. Valeria sintió una satisfacción profunda. Las sombras se disiparon, y la casa cobró vida en vibrantes colores. Sofía, asombrada, miró a su madre. «Lo hicimos, mamá, ¿lo vencimos?» Valeria le sonrió, el amor en sus ojos brillando más que cualquier sombra que pudiera haber existido. «Sí, lo hicimos juntas, y siempre lo haremos». Pasaron el día juntas, riéndose, creando nuevos recuerdos. La risa de Sofía llenaba cada rincón de la casa, y Valeria supo que nunca volvería a ser prisionera de su miedo. La vida se abría ante ellas, y aunque sabía que algunas sombras nunca desaparecerían por completo, había encontrado la fortaleza para enfrentarlas. Finalmente, al caer la noche, un alivio profundo la envolvió. Había despertado no solo a su hija, sino a sí misma. Nada nos puede detener, pensó, justo antes de cerrar los ojos. Al amanecer, prendas de luz cruzarían la habitación, marcando el nuevo comienzo de una vida.
llena de amor y valentía, no importaba lo que pudiera venir. El pasado quedaría atrás, y su vínculo sería lo suficientemente fuerte para enfrentar cualquier sombra que se presente en el futuro. Este es el final de una historia de terror, pero el comienzo de una nueva aventura. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final, queremos saber lo que piensas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hagamos que el amor y la valentía brillen ante las sombras.